La amenaza ya se terminó y la realidad es que Rusia ha invadido Ucrania este 24 de febrero de 2022, luego de meses de advertencias que probaron estar acertadas y desmentidos que probaron ser las reales mentiras. El pueblo de Ucrania vive hoy un ataque imperialista en todo orden por parte de Rusia, un Estado que no cree en la autodeterminación de las naciones y que sigue creyendo en las doctrinas de las zonas de influencia soviéticas o, cuando menos, en los territorios históricos de la Rusia zarista. El problema es que en los territorios vecinos, en nuestros territorios históricos, se está creando una especie de antirrusia y que se está inflando con armamentos más modernos. Y el gobierno de Díaz-Canel apoya esta intervención imperialista, como también hizo Fidel Castro en 1968, cuando los tanques del Pacto de Varsovia entraban en Checoslovaquia para acabar con la primavera de Praga. Lo esencial que se acepta o no se acepta es si el campo socialista podía permitir o no el desarrollo de una situación política que condujera hacia el desgajamiento de un país socialista y su caída en brazos del imperialismo. Nuestro punto de vista es que no es permisible y que el campo socialista tiene derecho a impedirlo de una forma o de otra. La similitud entre ambos sucesos no es ideológica. Rusia y Cuba a estas alturas ya no comparten más rasgos que los gobiernos autoritarios que poseen y su enemistad jurada contra Estados Unidos. La similitud es que tanto en aquel momento como en este, la crisis sistémica de la economía hacen que el gobierno dependa de cualquiera que le tire un cabo para mantener a la cúpula gobernante en el poder. Nos interesa que Rusia siga participando de manera efectiva en nuestro plan nacional para el desarrollo económico y social hasta el 2030. En este video les ofreceremos las claves de cómo el gobierno cubano ha vendido su apoyo a Rusia. Y es que el gobierno de Díaz-Canel ya no solo se subordina al mandato raulista, sino también a los designios de una potencia como Rusia en el juego geoestratégico contra la OTAN y en especial contra Estados Unidos. A principios de diciembre de 2021, el gobierno de Joe Biden advirtió que Rusia estaba movilizando unos 175.000 efectivos hacia su frontera con Ucrania, cerca de la región del Donbass, donde separatistas prorrusos, armados, entrenados y alentados por el gobierno de Putin, luchan desde hace casi una década por desgajarse de Ucrania y establecer gobiernos alineados con el Kremlin. Durante los siguientes meses, tanto la prensa propagandística del Kremlin como altos funcionarios negaron que se preparaba una invasión. Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Это все вызывает улыбку. Взрослые люди ежедневно извергают прогнозы, заклинания. Вот журнал «Политика», который уже несколько раз менял даты вторжения, теперь анонсирует 20 февраля. No ocurrió esa profecía de Estados Unidos de una invasión inminente a Ucrania. Obviamente, todo esto fue mentira. Putin mintió, Sergei Lavrov mintió, Russia Today mintió y resultó que la OTAN y Estados Unidos tuvieron razón todo el tiempo. El colofón del asunto se zanjó como todos los guiones intervencionistas de la historia. Rusia reconoció la independencia de las repúblicas populares del Donbass y enseguida metió sus tropas en un ataque contra Ucrania, ya no solo para asegurar las repúblicas que acababa de reconocer, sino para desmilitarizar a toda Ucrania y desnazificarla. He decidido llevar a cabo una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que han sido objeto de intimidación, genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años. Y para ello, lucharemos por la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Además, ha amenazado con su poderío nuclear a todo aquel que se atreva a defender a Ucrania. А тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. No sé a ustedes, pero a mí me recuerda mucho a la anexión de Texas a Estados Unidos, cuando colonos norteamericanos en tierras mexicanas declararon su independencia de México y el gobierno estadounidense metió sus manos, terminando por anexarse la tercera parte del territorio mexicano.
O cuando el mismo Estados Unidos entró en la guerra de independencia cubana, diciendo que era para cuidar los intereses de sus nacionales y la libertad de Cuba, y terminaron convirtiéndonos en un estado títere. Pues bien, ahora el gobierno revolucionario, soberano, antiimperialista de La Habana apoya esta invasión rusa. Y la cara de jolgorio tampoco se les quita a los funcionarios cubanos. Y es que la compra de voluntades no es nueva. Ya en 2014, Moscú condonó el 90% de la deuda contraída por la isla, valorada en 35.300 millones de dólares. Y justo ayer, prorrogó hasta 2027 los créditos que le dio a Cuba entre 2006 y 2019 para financiar proyectos en las esferas de la energía, la industria metalúrgica y el transporte. Varios medios revelaron que la Duma Estatal de Rusia aceptó la petición del gobierno de Cuba de extender hasta 2027 el plazo de pago de 2.300 millones de dólares de deuda concedidos en esos créditos a la isla. Es en este contexto donde el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, afirmó que Rusia tiene derecho a defenderse y que ese país juega un papel central para los intereses económicos de Cuba. Y que se impulsen proyectos conjuntos compatibles con la estrategia económica y social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis económica mundial provocada por la COVID. También, entre diciembre de 2021 y enero de 2022, apenas 2 meses, en plena escalada de denuncias por las maniobras militares rusas en las fronteras ucranianas, Cuba recibió 5 vuelos con donativos de ayuda humanitaria procedentes de Rusia. Según la prensa oficial, se trataba de 24 toneladas de insumos médicos para el enfrentamiento y control de la pandemia de la COVID-19. Se trata del quinto y último vuelo de la más reciente ayuda humanitaria enviada por la Federación de Rusia a la isla. Este avión en particular trae casi 20 toneladas de medicamentos y de insumos médicos valorados en unos 2 millones de dólares. El 24 de enero, pocos días después de que Putin enviara tropas a Bielorrusia para supuestos ejercicios militares conjuntos, Miguel Díaz-Canel se prestaba para el juego imperialista ruso y sostenía una conversación telefónica con su homólogo Vladimir Putin, donde abordaron el fortalecimiento de su asociación estratégica. La comunicación ocurría además luego de que se prendieran alertas por una declaración realizada el 13 de enero por el viceministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Ryabkov, donde ni descartaba ni confirmaba un despliegue militar en Cuba o Venezuela ante el incremento de las tensiones internacionales. Ryabkov se refirió a la posibilidad de desplegar infraestructura militar de la Federación Rusa en Cuba y en Venezuela. Estas fueron sus palabras. No quiero ni confirmar ni descartar esa opción. En el estilo estadounidense, la existencia de opciones en política exterior y de defensa es una piedra angular. Una piedra angular para garantizar la influencia poderosa de ese país en el mundo. Eso depende de las acciones de los colegas estadounidenses. El 17 de febrero, Cuba y Rusia celebraban consultas intercancillerías sobre temas multilaterales. Y un día después, Díaz-Canel recibía a Yuri Borisov, vicepresidente del gobierno de la Federación de Rusia, luego de haber pasado por Venezuela y Nicaragua. Precisamente en Venezuela, esta fue la declaración de Maduro. Y hemos ratificado el camino de una poderosa cooperación militar entre Rusia y Venezuela para la defensa de la paz, de la soberanía, la defensa de la integridad territorial. Una poderosa cooperación militar. El mismo Yuri Borisov había estado en Cuba el 14 de octubre de 2021, apenas 3 meses atrás, y se entrevistó con Raúl Castro. Y justo este mismo 23 de febrero, Díaz-Canel recibía en La Habana a Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal de Rusia, confirmando así el excelente estado de las relaciones bilaterales. Y en su doble rasero, o reconociendo que da por bueno el imperialismo ruso, la Cancillería cubana publicaba una declaración donde supuestamente abogaba por la paz y la diplomacia, y tal parece que culpa a la OTAN y a Estados Unidos de que Rusia invada Ucrania. O sea, como ya hemos dicho antes, que la mujer violada es la culpable y no el violador, que el muerto es culpable de que la bomba le caiga encima, o que el imperialismo es bueno si viene de la Unión Soviética o Rusia y malo cuando viene de Estados Unidos y la OTAN. Con este apoyo a que Rusia asegure la libertad de las repúblicas del Donbass, el gobierno cubano admite al menos 2 cosas. La primera, el derecho de una potencia extranjera a asegurar la independencia de una provincia o región cubana que decida autoproclamarse como independiente. Y la segunda, el derecho de cualquier potencia extranjera a invadir Cuba
si considera que afecta a su seguridad nacional. En cualquiera de los dos casos, el actuar del gobierno cubano para mantenerse en el poder compromete altamente la seguridad del pueblo cubano y, en últimas, es una desvergüenza política y moral.